Si bien todas han participado en la composición de alguna canción, recién desde la era de Twicegram fue que les permitieron tener más participación en la composición de canciones, 3 años después de debutar. A pesar que grupos de la misma agencia, como GOT7, Day6 y principalmente Stray Kids, participan mucho o totalmente en la composición de sus canciones, a las personas que siguen a Twice les resulta extraño que a ellas no tengan la misma oportunidad que sus compañeros. A pesar de, como vimos en la parte 1, tienen mucho trabajo, Once destaca como particularidad que los miembros de Twice siempre se presentan en grupo. Las actividades en solitario prácticamente no existen, exceptuando el tiempo en que Daejeon asistió a programas de entretenimiento como co-conductora. No hay actividad actoral ni debuts como solista, tampoco colaboraciones con otros artistas. Algunas personas que siguen al grupo no les molesta esto, y consideran que es mejor, pero hay personas que piensan que las chicas deberían tener la oportunidad de destacar individualmente. Y para sumar a esto de la individualidad, las miembros de Twice no tienen cuentas personales en redes sociales a pesar de ya tener 5 años de haber debutado. Muchas personas que siguen a Twice demandan que JYP Entertainment no usa el presupuesto acorde a las ganancias que le da el grupo para los videos musicales o el equipo de producción en general. Muchos videos musicales de Twice son con escenarios básicos, además de usar mucha pantalla verde. Además, una demanda que tiene Once es que a pesar de la gran popularidad mundial de Twice, JYP Entertainment se ha enfocado solamente en promociones en Asia. Usualmente los grupos pertenecientes a JYP Entertainment realizan giras por diferentes partes del mundo, como Europa, todo el continente americano e incluso han visitado Oceanía. Pero Twice solo tuvo una gira mundial con pocas fechas en América del Norte, y aún no han visitado América del Sur, Europa u Oceanía en un concierto propio, teniendo una enorme popularidad a nivel mundial.
Desde el debut, las miembros de Twice son acosadas, ya sea por fans obsesionados o personas que no les agrada el grupo. Ante esto, JYP Entertainment es súper activo con las acciones legales sobre las situaciones que ponen en riesgo a las integrantes del grupo. Muchas personas llegan a pensar que Twice es privilegiado por esto, pero en realidad así debería ser con cualquier grupo. No es un privilegio, es un derecho. La agencia ha respondido a amenazas provenientes de usuarios de Internet, como también de asociaciones políticas, como fue el caso de las amenazas de muerte que Mina estaba recibiendo del sitio de Internet ILVE, comunidad con opiniones políticas de ultraderecha. Además, ha respondido legalmente ante los comentarios maliciosos relacionados a la salud de las chicas. También la agencia se ha mostrado activa con las acciones legales ante la venta de información personal o de vuelos del grupo. Un caso actual que tiene seguimiento de la agencia es el de Josh, el acosador de Nayeon. Josh es una persona alemana quien ha excedido múltiples límites de privacidad para acercarse a Nayeon, además de declarar totalmente convencido que él y Nayeon se aman. En mi canal hay un video en el cual explico la situación detalladamente, además de los múltiples comunicados que JYP Entertainment ha dado al respecto y cómo ha accionado ante los diversos ataques de esta persona. Además, el grupo ha sufrido ataques en aeropuertos, como esa ocasión en que les apuntaron con láseres en los ojos. O como cuando debido a la gran multitud de personas, Jihyo tropezó. Ambos incidentes fueron abordados por JYP Entertainment mediante declaraciones. Las miembros de Twice estuvieron ausentes en algunas actividades grupales por problemas de salud. Mina se ausentó por primera vez en los premios SBS Gaon Daejeon del 2018, que se llevaron a cabo el 25 de diciembre de ese año. Pero luego comenzó a estar constantemente ausente desde la presentación del grupo para Music Station en Japón, el 5 de julio del 2019. Más tarde, JYP Entertainment anunció que Twice se presentaría en el festival Pocari Sweat Challenge el 7 de julio con 7 miembros. Daejeon también estaba presentando problemas de salud que no le permitían estar en el escenario. El 11 de julio del 2019, JYP Entertainment dio un comunicado en sus cuentas oficiales sobre Mina, diciendo que ella no iba a participar del tour mundial Twice Lights. Mina actualmente está luchando contra una repentina ansiedad extrema e inseguridad para actuar en el escenario. Aún no se ha identificado un diagnóstico exacto y estamos consultando con varios profesionales médicos para verificar la causa en detalle. En agosto del 2019, se vio a Mina muy débil en el aeropuerto. Fans comenzaron a realmente preocuparse y supusieron que las miembros podrían estar exhaustas por la continua actividad que llevaban. Luego de un descanso, Mina volvió a participar de un evento para el aniversario de Twice, en octubre del 2019. Solo hizo una aparición con las miembros. Pero 4 meses luego, el 1 de febrero del 2020, participó activamente en una reunión de fans en Japón. Y el 11 de febrero también participó del concierto de Twice en Fukuoka. JYP Entertainment comentó que la condición de Mina se estaba estabilizando y que las actividades por venir serían previamente analizadas con la artista para considerar su participación. A inicios de este año, Twice se presentó en la ceremonia de premios Golden Disc y Chaeyoung solo estuvo presente medio evento, dado que se encontraba enferma. Incluso fans del grupo notaron que en la presentación se mostró agotada. Once considera que las miembros de Twice pueden presentar consecuencias ante el arduo trabajo que la agencia les impone. Habrá habido múltiples ocasiones en que simplemente debieron ocultarlo, como mencionó Jonghyun en el episodio 14 de Twice TV, que se mostró en la parte 1 de este video. Y para finalizar, voy a mencionar 2 situaciones que miembros de Twice han atravesado de manera individual, que han resaltado en la trayectoria del grupo: la voz de Momo y la disculpa de Tsui. La voz natural de Momo no es como suena en las canciones actuales del grupo. Cuando Momo se encontraba compitiendo en 16, su voz sonaba muy diferente a lo que acostumbramos a escuchar ahora. E inclusive, en ocasiones donde las integrantes cantan en vivo actualmente, Momo ha demostrado su hermoso tono natural de voz.
forzar la voz a cantar agudo sin un buen entrenamiento puede causar mucho daño en las cuerdas vocales. Hay personas que consideran que decidieron forzar la voz de Momo para que suene más aguda, así se adaptaba al concepto tierno que Twice comenzó a implementar. Y teniendo en cuenta el poco tiempo que llevó desde que terminó el reality show a que debutaron, Momo no puede haber tenido un entrenamiento adecuado para ese rotundo cambio de voz. Además, la técnica vocal que utiliza Twice es llamada Half Air, Half Sound, una técnica muy criticada por entrenadores vocales, ya que el sonido resultante generalmente es considerado como el resultado de una mala técnica y un entrenamiento deficiente, y es activamente dañino para las cuerdas vocales debido al esfuerzo que deben realizar al impedir que salga todo el aire. Pero a pesar de esto, es una técnica que el señor JYP apropió para su estilo musical y lo reproduce en alguno de sus artistas. El 22 de noviembre del 2015, las integrantes de Twice aparecieron en un programa llamado My Little Television en Corea del Sur, y en un momento cada miembro flameó la bandera de su país, algunas con la bandera de Corea del Sur, otras con la de Japón y Tsui con la bandera de Taiwán. Pero un señor llamado Hwan An, artista chino de más de 50 años, fue quien desató un escándalo por esto. Para ponerlos en contexto, Taiwán y China llevan más de 60 años en disputa, ya que ambos países se ven a sí mismos como herederos del gobierno legítimo de China. Problemas políticos. Algunas personas incluso llaman a Taiwán provincia de Taiwán. El señor que mencioné publicó en el sitio chino Weibo acusaciones hacia Tsui de promover la independencia de Taiwán y de ser una activista política por ello. Como resultado, los usuarios de internet atacaron agresivamente al grupo y especialmente a Tsui. Pero además, canales de televisión como Beijing TV declararon que banearían a Twice de su canal y de su sitio web. Incluso, la empresa Huawei dejó de transmitir un comercial que incluía a Tsui, y la cadena de televisión Anhui de China retiró una aparición de Twice programada para su especial de Año Nuevo chino. Pero para el 12 de enero del 2016, la situación continuaba creciendo, ya que en Weibo fueron tendencia hashtags pidiendo que saboteen a JYP o que echen a Tsui. Así que el 15 de enero, JYP Entertainment publicó un comunicado escrito por el señor JYP que decía: en primer lugar, me disculpo sinceramente con los fanáticos chinos que resultaron heridos. Lamento y pido disculpas por no tomar este incidente más en serio, al igual que el personal de la compañía y la joven Tsui. Me di cuenta de que cuando trabajas con otro país, debes entender las regulaciones, la cultura, la historia y los sentimientos de los ciudadanos del país. Todo esto ha sido una gran lección para nuestra compañía y artistas de la compañía, y haremos todo lo posible para que esto no suceda en el futuro. Me duele mucho el hecho que fanáticos chinos que me han apoyado a mí, a mi compañía y a los artistas de la compañía se sintieran decepcionados. Prometo que curaremos sus sentimientos heridos y haremos nuestro mejor esfuerzo para compensarlo, contribuyendo a las relaciones chino-coreanas, así como al intercambio cultural. Durante los últimos días, Tsui se dio cuenta y reflexionó sobre muchas cosas. Ella dejó su hogar a la temprana edad de 13 años para ir a Corea, y creo que mi compañía y yo tenemos la culpa de no haberle enseñado bien en lugar de sus padres. Pondremos fin a todas las promociones de Tsui en China y resolveremos el asunto para cualquiera de nuestros socios que se hayan visto afectados. Y también publicaron el siguiente video donde Tsui se disculpa. 大家好，我有话想对大家说。大家好，我是周子瑜。对不起，本应该早些出来道歉，因为不知道如何面对现在的情况，一直不敢直接面对大家，所以现在才站出来。再次的向大家道歉，对不起。Lamentablemente, no terminó ahí. Todo esto sucedió en medio de elecciones presidenciales en Taiwán, y la presidenta electa de ese momento en Taiwán mencionó el asunto en su primera entrevista como presidente, y dijo: somos conscientes de que una artista que se está desarrollando en Corea del Sur, una niña de 16 años, fue atacada por sostener la bandera nacional. Esto ha enojado a todos los taiwaneses. También añadió que considera que Tsui estaba siendo usada por su agencia. Inclusive, un ex candidato presidencial en ese momento dijo que se sentía enojado y disgustado de que el gobierno careciera el rigor para proteger incluso a una niña adolescente.
Y también una agencia de modelaje reconocida en Taiwán llamada Shukai ofreció hasta $3 millones por los derechos de administrar la carrera de Tsui y llevarla de vuelta a Taiwán. Por esto, JYP Entertainment emitió una declaración alegando que Tsui realizó el video disculpándose bajo su propia voluntad y que no había sido coaccionado. Una empresa no puede o no debe forzar la condena de un individuo, y eso no sucedió. La compañía insistió en que los padres de Tsui habían visitado Corea del Sur y discutieron la situación con su hija y que la decisión final de hacer ese video había sido tomada por la familia.